Hoy hablaremos respecto a los tipos de investigación. Entonces, esta clasificación que ven a continuación es una clasificación que suele ser muy directa. Ya existen muchos tipos de investigación, pero aquí es donde mejor se resume. Entonces, hay diversos criterios para clasificar a la investigación y pueden ser según la aplicación, es básica, aplicada, según los objetivos, es una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa y finalmente, según los métodos de indagación, puede ser cuantitativos y cualitativos los estudios. Ahora, un trabajo de investigación, una tesis puede ser cuantitativa, puede ser descriptiva y aplicada, como también puede ser cualitativa, exploratoria y básica, o también puede ser cuantitativa, descriptiva, correlacional, básica, o también puede ser aplicada. Entonces, les doy a entender que los estudios pueden tener cualquiera de estas denominaciones, que son las más frecuentes, que son las que más tienden a utilizarse. Entonces, la investigación básica y la aplicada, la investigación básica viene a ser aquella que estudia un fenómeno de manera general, ya, sin profundizar mucho. La aplicada toma esa investigación básica y profundiza más respecto a un tema en particular. O sea, termina siendo más específica. Por ejemplo, si la investigación básica, que también se le puede llamar pura o fundamental, esto tiene como objetivo de estudio conocer cómo funciona el cerebro del animal, en una investigación aplicada toma como base esa fisiología del sistema nervioso del animal y lo que busca es ir más allá, por ejemplo, centrarse en el estudio de las causas de la encefalopatía espongiforme bovina, lo que se conoce como el mal de las vacas locas. Entonces, esto corresponde a básico y aplicado. Ahora, las tesis cualitativas y cuantitativas, lo que quiero que se les quede aquí es que tengan muy claro que la tesis de tipo cuantitativo es en sí objetiva. Eso no ocurre con respecto a la tesis cualitativa. La tesis cualitativa, ella es subjetiva. ¿Ya? Así, de manera general tengan esa idea clara. Un estudio es objetivo, el otro estudio es subjetivo. Subjetivo quiere decir que va a estar mucho en función al criterio que tenga el evaluador, el investigador. Entonces, la tesis cuantitativa, su finalidad, miren estos verbos que utiliza: describir, explicar, predecir una realidad. En cambio, lo otro, en el caso del cualitativo, lo que va a buscar es comprender, interpretar y eso va a estar en función a la persona. Lo siguiente viene a ser que la tesis cuantitativa, su carácter es analítico, o sea, va a descomponer un todo para irlo evaluando de parte en parte. En cambio, la tesis cualitativa lo evalúa como un todo, por eso se dice que su carácter es holista. Eh, los verbos que se suelen utilizar tienen que ver con fines de realizar una cuantificación, una medición para la cuantitativa, como ven aquí. Pero en cambio la cualitativa lo que va a buscar, aparte de comprender e interpretar, es resignificar, revelar, eso busca. Y finalmente la cuantitativa se redacta en tercera persona, mientras que lo cualitativo lo hace en primera persona. Por ejemplo, en tercera persona, cómo debería ser es la prueba diagnóstica que se utilizará en el presente estudio, eso es redactar en tercera persona, no decir la prueba diagnóstica que utilizaré en el presente estudio. Eso es redactar en primera persona y eso solamente califica para el cualitativo, no para un cuantitativo. Entonces, de esta imagen lo importante a resaltar es que las variables, que vamos a ver seguro más adelante, en semanas posteriores, las cualitativas tienen una escala que pueden ser nominal y pueden ser ordinal. La nominal es que simplemente tiene un nombre. Por ejemplo, el caso del género es masculino, femenino, en el estado civil puede ser soltero, casado, conviviente. Y en el caso ordinal tiene que ver con un orden. Entonces, ¿no? Por ejemplo, en caso de la instrucción, ya sea primaria, secundaria o superior, o en caso de la intensidad puede ser leve, moderado o severo. En cambio, las escalas para los cuantitativos ti- se relacionan más con intervalos, con razón. Intervalos, por ejemplo, ¿para qué? Para la temperatura, para las horas del día. ¿La razón para qué? Para el caso del peso, para el caso de los hijos, el número de hijos o la cantidad de peso que uno tiene. Son intervalos constantes entre valores. En cambio, en el caso de la temperatura y las horas del día, viene a ser, tiene intervalos iguales y medibles. No tiene un orden real, por lo que puede asumirse valores también negativos, como ocurre en la temperatura, ¿no?
Eso también, esta observación que hacen respecto a las variables cualitativas también es importante. Pueden ser dicotómicas, politómicas, más que la denominación, lo importante es que entiendan ustedes que esto hace referencia a que la variable puede tener dos aspectos opuestos, como por ejemplo, sí, no, o por ejemplo, el hombre, mujer, vivo, fallecido, ¿no? O pueden tener más de tres aspectos, por ejemplo, en el caso de que sea el albañil, ama de casa, un chofer, o si no puede ser bajo, medio o alto. Para el caso de las cuantitativas tienen que ver, la observación más importante que se hace es que es medible y es medible con un número entero o números fraccionarios. Hay otros tipos de investigación que vale la pena comentarles. Entonces, uno de estos primeros es el observacional y el experimental. El observacional, como su nombre lo dice, el investigador netamente se va a fijar o se va a centrar en observar el fenómeno, en observar su realidad. Entonces él no va a intervenir para nada sobre esa realidad. En cambio, el estudio experimental, uno sí interviene sobre el fenómeno. Si mi fenómeno, mi realidad es una enfermedad que está atacando a una población animal, entonces uno, en el caso de observacionales, simplemente procedo a notar lo que produce la enfermedad, qué lesiones ocasiona clínicamente el animal que presenta, qué factores se asocian, pero no hay ninguna intervención más, solamente se explora y luego se describe esa enfermedad. En cambio, en el experimental sí tiene que ver ya uno. ¿Cómo es que uno entra a tallar ahí y empiezo a manipular lo que encontré en el observacional? Es decir, en el experimental ya entran a tallar tratamientos que uno puede establecer. Por ejemplo, hago un tratamiento, el número uno, el 2, el 3. Siempre hay un grupo control que va a evidenciar si es que el usar tal fármaco no mejoró o no la situación respecto a no hacer nada. Entonces eso es importante conocer con un estudio observacional y experimental. Este estudio que ven aquí es un estudio observacional. Y esa observación que se hizo sobre este estudio fue en estos puntos. Se hizo sobre la frecuencia de los accidentes de trabajo que ocurren en un establo, sobre este establo, en las zoonosis que puedan ocurrir, la percepción que tengan del riesgo laboral que corren los trabajadores, o sino también de la utilización de elementos de protección por parte de los trabajadores. Entonces, mucha de esta información uno la puede tomar a través de entrevistas, de encuestas, o si no, esto de la utilización de elementos de protección, esto puede utilizarlo simplemente con el hecho de observar y de tomar nota en unas fichas. Entonces esto corresponde a un estudio observacional. Transversal, ya les dije, y vamos a ver seguro de aquí, el transversal se refiere cuando se da en una determinada época del año y no en un periodo largo como puede ser 12 meses o como puede ser mayor a esos 12 meses. Estos son un estudio retrospectivo y prospectivo que se da según la planificación de la medición, o sea, por cuánto tiempo en qué tiempo voy a realizar, en qué momento del eje espacio, del tiempo uno va a realizar esa medición. Entonces, respecto a dicha medición, el retrospectivo, como su nombre lo dice, retro, ¿ya? Esto retro es hacer ver que es hacia pasado, ¿no? Es hacia atrás. Entonces consiste en medir hacia un año atrás, hacia 2 años atrás, hacia 5 años atrás, qué ocurrió respecto a alguna enfermedad o alguna realidad o algún fenómeno en particular, y sobre eso se hace el análisis prospectivo. En cambio, el prospectivo es, todos ustedes han seleccionado estudio prospectivo desde que se arranca el investigador hacia adelante, hacia el futuro, todo lo que se va a ir dando día a día durante el periodo de ejecución de su trabajo. Es un estudio prospectivo. Entonces luego también tenemos este ejemplo donde podemos darnos cuenta, este trabajo tiene como denominación factores de riesgo asociados a la agresividad por dominancia en perros. Se basa en una clínica veterinaria, ¿ya? En esa clínica veterinaria, miren lo que dice aquí, en esa clínica veterinaria, esto se realizó este trabajo, ¿ya? Y es un estudio que va a buscar observar a estos perros con tendencia a ser dominantes, pero miren, bajo la información de casos y controles, es decir, ya hay un archivo, existe un registro, existe una historia clínica de estos animales y ese trabajo es de tipo retrospectivo y buscan observar el comportamiento de estos animales durante ese tiempo, ¿no? Y es observacional, retrospectivo.
de los casos y controles que ya han sido archivados o que ya están dentro de las historias clínicas de esta clínica correspondiente, ¿no? Entonces, eso es un estudio. Son factores de riesgo asociados a la agresividad por dominancia en perros. En el caso del estudio, los tipos de estudios según el número de mediciones transversales, longitudinales, que se hace una medición en una época del año. La longitudinal voy a hacer varias mediciones, es decir, yo puedo hacer una medición por la época de verano y yo en el longitudinal voy a hacer durante la primavera, verano, otoño, invierno, o puedo hacer de los siguientes años, primavera, verano, otoño, invierno del siguiente año y así. Entonces el transversal más corto. Pueden demorar 2 meses, 3 meses, 4 meses. En cambio, el longitudinal ya veo si otros factores entran a tallar ahí, por ejemplo, climáticos, que sobre todo en lugares donde eso termina siendo mucho más marcado la influencia, o si no la disponibilidad de insumos en función a las épocas del año, ¿no? Entre año y año también hay diferencias, eso corresponde al longitudinal. Es así como, por ejemplo, tenemos este trabajo. La prevalencia de erliquiosis en perros atendidos en la clínica veterinaria desde septiembre de 2015 a 2017, eso es tranquilamente más de un año, entonces ese es un estudio longitudinal, ¿no? Es un estudio observacional, longitudinal y bajo modelo caso control. Se revisaron 130 historias clínicas, entonces es un estudio que aquí no lo menciona, pero es retrospectivo. Evaluó las historias clínicas de estos años longitudinal y estableció pues los valores correspondientes, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí se encontró que la edad es un factor de riesgo. En cuanto a las razas, hubo mayor prevalencia en el cocker para la erliquiosis, seguida de los mestizos. La estación del año también es un factor de riesgo, obviamente por las garrapatas, pues, ¿no? Entonces concluye pues que la edad, la raza y la estación del año son factores de riesgo asociados a la erliquiosis canina. Pero eso fue en función a historias clínicas que buscó el evaluar. Miren aquí la cantidad de historias. Son cerca de, aquí tenemos 730 historias clínicas que fueron evaluadas para este trabajo. Es, es un estudio observacional, longitudinal, retrospectivo. Ahora, según el número de variables, que en el descriptivo, ya, un estudio descriptivo suele tener una sola variable y esa sola variable debe estar reflejada en el título de la investigación. ¿Ya? Luego eso lo veremos con ustedes. Y en el analítico puede tener, por lo general tiene mínimo dos variables, una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Una variable causa y una variable efecto. Entonces, en el descriptivo solamente está la variable dependiente, que es la variable efecto. Acá está la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. En el caso, por ejemplo, del exploratorio, esta información lo que busca es que suele relacionarse más con estudios cualitativos. No hay mucha información en bibliografía. El problema ha sido poco estudiado. Esto más se suelen utilizar diseños cualitativos. Ese tipo exploratorio es la base. Instrumentos también cualitativos, como por ejemplo entrevistas, revisión de documentales, historias de vida, en fin. Y esto, por ejemplo, lo vemos aquí. Esta es una investigación denominada Estudio Exploratorio sobre la gestión de residuos sanitarios en centros de atención veterinaria en la región metropolitana. Entonces, este estudio exploratorio viene a ser, hay poca información para ese 2009, poca información respecto a qué se hacían con los residuos provenientes de, eh, de la atención veterinaria. Entonces, esto, y eso fue lo que buscó, establecerse un primer análisis para que, no, para que posteriormente se establezca, por ejemplo, un estudio descriptivo que profundice más. Entonces, por ejemplo, también aquí vale la pena comentarles que hoy en día ya no se acepta que dentro del título diga estudio exploratorio de, ¿no? Todo eso termina borrándose, todo eso. El título arrancaría desde aquí. En realidad debería ser gestión de residuos sanitarios en centros de atención veterinaria en la región metropolitana y falta el eje este, temporal, o sea, está el eje espacial, está diciendo en qué lugar lo va a hacer, pero falta el eje espacial que corresponde, eh, perdón, falta el eje temporal que corresponde al año. Debería decir en el título
siempre dice el año en el cual el trabajo ha sido hecho. De ahí tenemos un estilo, el descriptivo, a diferencia del exploratorio, es un paso más arriba. Toma como base el exploratorio, pero aquí ya hay más información, más bibliografía, se relaciona con estudios también de tipo comparativo, longitudinales, transversales, correlacionales. Entonces esto hace mucho uso de la estadística. Y esto es importante considerar aquí, miren, el primer paso a todo estudio es el exploratorio. No quiere decir que ustedes van a hacer un estudio exploratorio, ¿no? Dependiendo del tema que seleccionan, ¿no? Eso es, si es que no hay mucha información respecto a a sujeto de estudio, a su objeto de estudio, empieza por ser exploratorio, ¿no? Pero toda investigación empezó a ser primero exploratorio, luego fue descriptivo, donde ya se profundiza más, relacional, donde se empieza a ver qué factores se pueden asociar, explicativo, donde se explica el por qué ocurre eso, predictivo, lo que se viene a futuro, y aplicativo, la solución de problema, ¿no? Esta es otra tesis, ya, esta tesis, llamada evaluación del grado de bienestar animal de los perros. En esa zona, utilizando un test basado en 5 libertades. Ya saben que son 5 esas libertades, ¿no? Libre de dolor, de sed, de esto, eh, de, de, de hambre, en fin, hay más. Entonces, esta evaluación lo que buscaba, esto, aquí está, el objetivo fue determinar esos grados de bienestar. Se trabajaron, miren, con 400 perros fueron utilizados. Entonces, los resultados, dice, obtenidos, se analizaron y determinaron los siguientes datos. El grado de bienestar fue bueno, si fue excelente. Entonces, eso fue parte de la evaluación de estas 5 libertades, ¿no? Entonces, ese es un tipo de estudio que busca cuantificar, porque viene a decir cuántos se encontraban dentro del estudio: bueno, regular, malo, excelente. Este es un tipo de estudio descriptivo, exploratorio y transversal, porque se hizo en una determinada época del año. Exploratorio porque es algo que para ese entonces, en el 15, se estaban estableciendo de por sí como esas 5 libertades, que no se había mucho estudiado. Entonces, y descriptivo porque justamente lo que va a buscar es, eh, es describir ese bienestar en función a esas 5 libertades de los animales, ¿no? Y eso se busca luego cuantificar. De ahí también tenemos este trabajo de investigación. Este trabajo lo que hace es caracterizar la oferta de los servicios veterinarios. Ustedes bien saben que en los servicios veterinarios tienen, pues, se realizan los más frecuentes que se realizan son consultas médicas, desparasitaciones, vacunación, pet shop, farmacias, baños. Entonces es lo que tenemos aquí: peluquerías. Esto es lo que más se utiliza. Pero entonces lo que busca este trabajo no solamente es decir cuál es el servicio que se oferta más, sino también en qué cantidad, porque eso puede ir representado desde el punto de vista monetario. Entonces eso hace ver que dentro de un estudio, dentro de este estudio tranquilamente pueden haber esto, como vemos aquí, dentro de este estudio puede ser de tipo descriptivo, porque justamente va a describir los servicios que ofrece. Exploratorio, para ese 2017 se habían enfocado, tal vez recién, no había mucha información respecto a, a investigaciones que se centren en los servicios que ofrece una veterinaria, en cuál tiene mayor acogida y cuál no. Cualitativo, para ver la afinidad de la gente por estos servicios, y cuantitativo porque monetariamente cuánto representa cada uno de estos servicios, ¿no? Entonces, desde el punto de vista explicativo, también se suele relacionar con estudio cuantitativo. Entonces, hay bastante información, ya hay análisis estadísticos también, se hacen simulaciones con experimentos o cuasi experimentos, se manipulan las variables, eso corresponde al explicativo. Ahora, para que les quede más claro, ejemplos de investigación cuantitativa, este es un ejemplo de investigación cuantitativa, porque al final se va a obtener la prevalencia de esta enfermedad serológicamente utilizando el test de inmunodifusión en gel de agar. Esta enfermedad la quise poner aquí porque, según SENASA, al año pasado hubo un reporte de un brote de esta enfermedad de la MAEDI
La enfermedad se llama Maedi Wisdom en caprinos. Entonces valdría la pena que alguien lo pueda desarrollar en algún momento, pero hay entumbres. Entonces la prevalencia, estableces el porcentaje de prevalencia, puede ser del 5%, 10%, en fin. Entonces, como es numérico, corresponde cuantitativo. Este fue mi trabajo de investigación para obtener el título. Entonces aquí era análisis bacteriológico de muestras de semen bovino procesadas con los diluyentes Andromeda y Triladil para uso en inseminación artificial. Para ese 2011, ya, hoy en día ya no se puede utilizar el nombre comercial de cierto producto, mencionarlo en el título de investigación. Bastaba con que diga que son diluyentes. Entonces, un diluyente que no utiliza un lípido de origen animal y este que sí utiliza un lípido de origen animal, este de origen vegetal. Entonces, este trabajo de investigación lo que busca, lo que buscó en su momento fue determinar justamente cuáles eran los efectos de estos diluyentes sobre la carga bacteriana del semen bovino, ¿no? Ya sean estando en semen fresco, en semen refrigerado o en semen congelado. Entonces yo iba a tener datos respecto a unidades formadoras de colonia, porque iba a ver justamente el análisis era cuantificar cuántas bacterias habían tras administrar estos diluyentes o utilizarlos, y luego cuáles eran las bacterias. Entonces esto era como un estudio mixto. Lo siguiente que corresponde, esto lo hicimos el 2016 y 17 fue, ¿ya? Entonces evaluar también porcentajes de preñez. ¿Ya? Yo suplementaba con un polvillo de arroz desde el posparto en 3 diferentes momentos, tenía un grupo control y veía porcentaje de preñez. Veía si esa preñez estaba dentro de lo normal, que es alrededor del 50%, o estaba menos o estaba muy alto. Entonces eso corresponde también a un estudio cuantitativo. Otro estudio cuantitativo, esto lo hicimos el 2018, fue elaborar bloques nutricionales y ver su efecto en los caprinos, como en ovinos, como una tesis de pregrado. Entonces aquí se veía cuánto ganaban de peso. Si es medible, si es cuantificable, es cuantitativo. Y finalmente esto todavía está como para ejecución, porque se iba a empezar a ejecutar este año, pero lo ganamos el año pasado. Y este día es un estudio que busca ver los factores de riesgo a una muerte que se está dando respecto a unos cabritos. Entonces, es un estudio netamente descriptivo, porque vamos a describir las lesiones macroscópicas, microscópicas, microbiológicamente, que se ve esto clínicamente, qué nos dice la sangre y qué factores se asocian a eso respecto a si tal vez la madre está vacunada, si recibieron calostro, si curaron ombligo. Eso es observacional, exploratorio, descriptivo, ¿no? Pero es un estudio cuantitativo. No vamos a medir eso, vamos a ver si es posible de medir, de cuantificar y obviamente a determinar cuál es la enfermedad. De los cualitativos tenemos estos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser este, el nivel de conocimiento sobre primeros auxilios en intoxicaciones y envenenamientos de los estudiantes. Ese nivel de conocimiento hace que uno se pregunta cuál va a ser al final el nivel de conocimiento, si el nivel de conocimiento es alto, el nivel de conocimiento es medio o es bajo, ¿no? Entonces ese es cualitativo porque al final es de tipo ordinal, porque ese es el orden que se sigue, alto, medio, bajo respecto al nivel de conocimiento. Y pues no hay nada más cuantificable y ese nivel de conocimiento va a estar mucho en función a la opinión del investigador, ya sea de su asesor o del jurado mismo que justamente va a supervisar este trabajo o supervisó este trabajo. Entonces, lo otro que tenemos para chequear viene a ser este trabajo de acá, que se relaciona con la actitud que tienen las enfermeras respecto al dolor de los niños que han experimentado quemaduras. Eso también podría traspolarse o hacerse un estudio cualitativo en medicina veterinaria, ¿no? La actitud que tiene el médico veterinario hacia el dolor que experimentan los caninos, por ejemplo, con cierta herida, cierto tipo de herida, ¿no? Pueden ser con quemaduras o con otro tipo de lesiones en particular que puedan evaluarse. Entonces también eso es la percepción que va a tener el evaluador, ya sea el jurado, el mismo investigador y su asesor, ¿no? Y son tesis de estudio cualitativo. También tenemos otras más. Entonces, miren, este trabajo de investigación, en
En la evaluación de la calidad de la enseñanza de las perspectivas de satisfacción de los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Esto también puede traspolarse, por ejemplo, a lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Puede hacerse un estudio de investigación, es la evaluación de la calidad de enseñanza virtual desde la perspectiva de satisfacción de los estudiantes de medicina veterinaria de la Escuela Profesional, ¿no? De Universidad Nacional de Tumbes 2022, por ejemplo, 21. Entonces también es un trabajo de investigación. Ahí va otra idea más que se podría hacer, van como tres. Entonces eso también es un estudio cualitativo. ¿No? Habría que ver este trabajo, cuál es su metodología y simplemente traspolarlo al área de veterinaria. Yo hice un trabajo de investigación para mi maestría, entonces el tema que yo busqué evaluar estuvo a unos grupos que la Organización Internacional de Episodios establece que son de riesgo, y es donde estaban ahí, evalué sobre la Facultad de Ciencias Agrarias. Medicina no, porque asumí que ellos tenían un conocimiento de zoonosis, entonces me dediqué a agroindustrias, agrícola, agronomía y forestal, para obtener, saber si tienen el conocimiento sobre tenencia responsable y las principales enfermedades zoonóticas del perro. Entonces, ese nivel también íbamos a determinar si era alto, medio o bajo. El determinado al final es que agroindustrias es el nivel mayor de conocimiento sobre esto de las cuatro escuelas evaluadas. Y esto es lo que van a seguir. Miren, en paralelo ya vamos al siguiente tema que voy a presentarles, es el correspondiente al problema. Ya estamos desarrollando los antecedentes, ya estamos desarrollando los antecedentes, luego ya empezamos a planificar y luego ya viene esta parte que corresponde ya cuando se ejecute el trabajo. Eh, Esto lo muestro aquí para que se den cuenta pues que este estudio que se llama, busca ver entre las tesis hechas en esta universidad, en el área de veterinaria y zootecnia, cuáles han sido los diseños estadísticos o análisis estadísticos más usados. También vale como trabajo de investigación. Entonces, este es un estudio bibliométrico de tesis sustentadas, dice, como vemos aquí, ya, de tesis sustentadas en, en el periodo 2006 a 2016. Entonces se procedieron a revisar las tesis y recolectar información de los tipos de estudios, las fórmulas que se utilizaron, las pruebas y programas estadísticos empleados. Miren, fueron evaluadas 261 tesis, de las cuales el 54% mencionaron explícitamente la fórmula. Eh, la mayoría utilizó la fórmula de comprobación de una proporción. ¿Qué más? Miren, esto es importante. El 49% incluyó detalladamente el tipo de estudio a realizar, siendo el predominante un estudio observacional. Ya, observacional. El que va y ve un fenómeno sin intervenir, porque cuando intervienes ya es experimental. Luego dice, la mayoría de las tesis empleó estadísticas descriptivas. También son estudios descriptivos. Eh, y la prueba más usada es chi cuadrado. Entonces, eso es lo que se vio ahí. Este es otro. Entonces, este trabajo se llama, fue hecho el 2012 al 17. Desde ahí nomás vemos que es longitudinal. En la evaluación bibliométrica de la investigación formativa en la Facultad de Medicina Veterinaria en Cayetano. Entonces, la bibliometría, ¿qué es? Viene a ser la parte de la bibliología que estudia la conducción científica, la producción y editada en los libros a través de métodos estadísticos. Aquí les muestro esto para que se den una idea de sus trabajos eh, respecto a la tendencia en esta universidad. Aquí es donde nosotros podemos ver lo siguiente. Entonces nos damos cuenta aquí que donde se evaluaron 195 tesis, evaluaron 195 tesis. El mayor número de tesis se sustentó durante el año 2014. ¿Ya? La mayoría de tesis fueron priorizadas en animales de compañía y producción. Luego viene salud ambiental, producciones nativas. Los estudios más frecuentes fueron de este tipo, miren, un corte transversal. Nadie se manda a hacer un longitudinal, sino cuando acabaran, ¿no? Salvo pues fuese pagada, pues, ¿no? Y tranquilamente estás más de un año haciendo el trabajo y estás chambeando a la vez, ¿no? Estás teniendo ingresos.
También los animales domésticos fueron los más estudiados, luego vienen los silvestres, luego vienen los canes y luego el hombre. Eh, Luego viene aquí, del total, solo el 29% fueron consideradas actualizadas. El 23%, solamente el 23% de esas tesis en ese periodo de tiempo se convirtieron en artículos científicos, o sea, no muchos. Es muy pocos aquellos que se convierten en finalmente artículos científicos es decir, son llevados a revistas científicas indexadas. Vale la pena compartirlo. Listo, mantengan el distanciamiento y nos estamos eh, preparando para el tema correspondiente que se nos viene, que viene a ser evaluar el problema científico, el cómo plantearlo y cómo formularlo.